Saber más es ser más libre. Esto lo dijo César Abraham Vallejo Mendoza, nuestro poeta universal. ¿Y usted, como ciudadano peruano, conoce alguna de sus obras, novelas y cuentos? César Vallejo tiene un amplio repertorio textual. En esta travesía, mis compañeros le relatarán la novela Fabla Salvaje, de una manera dinámica, objetiva y entretenida. De aquí se irán con un valioso contenido y además se sentirán más identificados con nuestra cultura peruana. Si quieres conocer esta novela, acompáñanos en este video. Iniciemos. En el año 1892, en un pueblito de Santiago de Chuco, Huamachuco, La Libertad, nació nuestro poeta universal, César Abraham Vallejo Mendoza. Es el hijo menor de una numerosa familia. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Hizo sus estudios primarios en su pueblo natal, pero para cruzar la secundaria tuvo que matricularse en el Colegio Nacional San Nicolás, en la provincia de Huamachuco. Luego de haber seguido estudios universitarios en la Universidad La Libertad, obtuvo su bachillerato con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Como todos sabemos, Vallejo refleja en sus poesías que su niñez no fue muy bonita por su estado económico. Como dice aquí, hay soledad en un hogar, sin ruido, sin novedades, sin verde, sin infancia. O, como dice en su poema Los Heraldos Negros, de no haber nacido otro pobre, se tomaría este café. Sin embargo, a él nunca le faltó el amor, porque en su hogar recibió mucho cariño y apoyo de sus padres y hermanos. Él era muy unido a su hermano Miguel, a quien años después sufrió su muerte. A pesar de que él era un niño sin dinero, eso no le impidió seguir estudiando. Más bien, él se esforzó para ser quien en vida fue y que aún ya muerto seguirá viviendo en nuestros corazones. Entró la secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo. Asimismo, en 1916, con una tesis en el romanticismo en la poesía castellana, la carrera de César Vallejo empezó en 1918, donde viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Mayor San Marcos. Asimismo, César Vallejo está considerado el máximo exponente de las letras del Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. No pasaron 3 meses cuando Vallejo comenzó a dar clases. En ese lapso mantuvo una afinidad amorosa con la adolescente Otilia Villanueva. Eso lo llevó a desorientar su misión en la institución educativa, mientras entró a ejecutar como leedor de lingüística en la Escuela Doméstica Nuestra Señora de Guadalupe. Vallejo se fue a radicar a París en 1923, en la indagación de nuevas experiencias. Allí trabajó en varios principios latinoamericanos, incluso conoció a su compañera de la vida, Georgette Philippa. Cuando César Vallejo fue acusado injustamente de haber incendiado la casa de una familia de comerciantes en la ciudad, pasó 4 meses en la cárcel de Trujillo. Pudo salir, pero con ciertas restricciones, donde luego retornaría a la capital de nuestro país. Luego fue denotado como el momento más grave de su vida, aunque pasando por esto, Vallejo nunca dejó de escribir, pero se minimizó la gran injusticia que se cometió contra este autor después de 88 años, debido a una carta donde salvaría a este poeta, revelando que habría sido una revuelta donde habría sido acusado injustamente por una soldadesca y no por motivos políticos. Después de 88 años ocurrieron estos hechos y tanta injusticia que se cometió ante este autor. Cuando nuestro poeta se encontraba en Europa, en 1927 conocería a su futura esposa, quien sería Georgette Madrid Philippa Travers. Además, ellos se casarían en 1934, donde estarían viajando en el vapor Oroya. Pero 10 años antes, César Vallejo va a recibir su óbito, el informe del óbito de su padre. Sin embargo, sería hospitalizado en una escuela discrecional de pena pública en el mes de octubre.
pero en abril del siguiente año se enfermó de gravedad. Sin embargo, se recuperó en los siguientes meses. Recordando las obras de César Vallejo, una de las primeras que fue publicada en 1919 fue Los Heraldos Negros, donde este poemario se destacó por su enorme valor lírico, además de tener rasgos modernistas y también trató de temas tan recurrentes donde retocaba el sufrimiento humano. Pero además con este título se abrió a toda la literatura latinoamericana, donde el siguiente año viajaría a su tierra natal. Y aquí es donde publicaría las siguientes obras, tanto como Trilce en 1922, Fabla Salvaje en 1923, Hacia el Reino de los Iris en 1944, Rusia ante el Segundo Plan Quinquenal en 1931, El Tungsteno también en 1931, Colacho o Presidentes de América, que se daría en el año 1934, La Piedra Cansada en 1937 y la obra tan conocida que sería Paco Yunque, que se daría en 1951 la publicación, pero habría sido escrita en 1931. Ahora sí llegamos a la esencia de este video. Sí, vamos a relatarles la novela de la que en todo este trayecto se ha venido mencionando, mas no contando. Fue publicada en 1923 en la ciudad de Lima. En esta narrativa vamos a observar cómo es que las supersticiones influyen mucho en el pensar y en el actuar del hombre, que esto va a desencadenar finales totalmente fatales. Ya teniendo noción de lo que va a tratar esta novela, comencemos a relatarles lo que es Fabla Salvaje. Todo comienza cuando Balta Espinar se dirige hacia el espejo y ve que detrás de él hay sombras que lo están rodeando. Dirige su mirada hacia atrás y no hay absolutamente nada. Vuelve hacia el espejo y se da con la gran sorpresa que está totalmente roto en 1000 pedazos. Es ahí cuando Adelaida, su esposa, va y le pregunta qué es lo que ha sucedido. Balta le comenta y ya en la cena, Balta escucha el sonido, el canto de un gallo. Y es ahí cuando Balta, muy temeroso, le dice a su esposa: «Ay, mujer, ¿qué será de nosotros? Algo maligno nos va a pasar». Esto es solo el inicio de esta maravillosa novela. Sé que ustedes están muy entretenidos queriendo saber qué es lo que viene en el nudo, en el desenlace. Para ello, mi compañera Lady les va a contar lo que sigue en esta trama. Cuéntanos, Lady. Sí, Ariana. Siguiendo con el relato, tenemos que en la mañana siguiente, Balta Espinar se levantó muy temprano para ir a trabajar. Después de tanto trabajo, se cansó y había un charco. Se agachó y en el acto vio que la misma sombra pasaba detrás de él. Al principio pensó que era una broma, pero después de haber percibido esto en varias oportunidades, decidió pensar que Adelaida le engañaba con otra persona. Llegó un punto en donde le dejó de hablar a su esposa e incluso le pegaba, porque pensaba que sí, efectivamente Adelaida le sacaba la vuelta. ¿Quieren conocer el final? Pues Linda se los relatará. Sí, Lady, gracias por dar el pase. Y así, amigos, es como está terminando el final de nuestro relato. ¿Y ustedes cómo creen que termina el final de esta historia intrigante? Baltasar Ramos se levantó un día, sintiéndose tranquilo, calmado, sereno. Tomó sus cosas de trabajo y se dirigió sin rumbo hacia un acantilado. Ya en el acantilado se sentó en el borde para poder ver la vista que ese lugar le ofrecía. De un momento a otro sintió que alguien estaba tras suyo. Asustado, se levantó rápidamente, perdiendo el equilibrio y cayendo desde el acantilado hasta su muerte. Lo que no sabe es que kilómetros de distancia, al mismo tiempo, su esposa estaba dando a luz su primer hijo. Y ese es el final de nuestra historia. Y la idea principal de nuestra obra es la superstición y la predisposición que tiene nuestro personaje principal por las supersticiones banales y tontas. También tenemos los temas secundarios que se van presentando en cada capítulo de la novela. Entre ellos están los celos por superstición, el maltrato moral provocado de manera personal,
la inexistencia de la sombra y el nacimiento de su hijo. Esta novela es la más compleja del autor narrativamente hablando, ya que exige una atención minuciosa. Para el análisis de lo que es Fábula Salvaje, hemos necesitado un pensamiento crítico y queremos resaltarnos lo importante que es tener esta perspectiva, porque va a permitir el desarrollo de una sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a ir identificando las problemáticas que se tienen y brindando las alternativas de solución. Ya centrándonos en lo que es la novela, vamos a destacar aquí la maravillosa capacidad de César Abraham Vallejo Mendoza para atribuirle a los personajes esos matices de carácter que, trayéndole a la actualidad, vemos por un lado a las Adelaidas sumisas y por el otro lado a los Baltas abusivos, celosos, con actitudes machistas y violentas, ¿no? Y no podemos ser ajenos a estas situaciones. Tenemos que saber y tenemos que detectar y tenemos que ponernos a reflexionar, ¿no?, en cómo las mujeres o hombres sufren maltratos día a día. Y todo comienza, ¿no?, siendo amor, felicidad, risas, armonía, paz. Y de la noche a la mañana o con el pasar del tiempo se va tornando en agresiones, celos, maltratos, y ahí entra el maltrato psicológico, que a veces, la mayoría de veces, se podría decir, las mujeres se evaden y dicen: ay, no, es que no me está diciendo nada, no me está pegando, no me está maltratando, cuando en realidad el maltrato psicológico se tiene que considerar mucho aquí. Así no sea físico, el maltrato psicológico queda esas palabras en el alma, quedan plasmados. Y no podemos evadir ello, tenemos que informarnos, tenemos que buscar ayuda profesional. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación como la que hemos visto en Fábula Salvaje, con respecto al análisis que ya hemos realizado, entonces tenemos que actuar ya. Tenemos mucho que trabajar por la salud mental de las personas. Espero hayan disfrutado, hayan gozado del análisis, hayan gozado del relato de Fábula Salvaje, hayan interiorizado todo lo que ha sido la biografía, la vida de César Abraham Vallejo Mendoza y cómo nos ha ido plasmando grandiosas palabras que tienen un gran sentido si nos ponemos a analizar esta sociedad. Refiriéndonos más hacia nuestro mayor representante de la literatura peruana y recalcando sus diferentes formas de pensar y ver las grandes diferencias sociales y culturales que han cambiado hoy en día en nuestro país, definitivamente decimos que aún hay casos donde los hombres son guiados por sus imaginaciones o sucesos tradicionales sucedidos durante su niñez. Esto traerá como consecuencia los mismos hechos o quizás peores. En nuestra sociedad hay aún mujeres que son golpeadas, pero esto también pasa porque nosotras mismas a veces nos callamos y no contamos lo que nos pasa. Hay mujeres que cuentan sus hechos y son respaldados por los mismos derechos de la mujer, que nos ayudan a mejorar nuestro hogar y a no pasar los mismos sucesos que ya han pasado otras mujeres. En la actualidad, el 85% de feminicidio se ha causado por los celos infundados, como se presenta en la obra, dando a conocer con cada suceso narrado que nada ha cambiado y que por el contrario sigue en constante aumento, llevando a cabo la unión de las mujeres, autoridades y demás entidades para la disminución y agresión tanto hacia la mujer como en el entorno familiar. Para finalizar el video, Fábula Salvaje nos enseña acerca de que un hombre no puede dejarse llevar por la imaginación o las alucinaciones psicológicas y que una mujer no puede permitir el maltrato. Pues hoy en día está prohibido eso en el Perú, pero aún así seguimos viendo muchos casos en los hogares. Por eso, hombres,
si ustedes ven algún caso o detectan que ustedes se están volviendo muy agresivos o exaltados o tienen motivos de pegar a una mujer, pues asistan a un psicólogo o psiquiatra. Y mujeres, pues ustedes quiéranse, respétense. Y si es importante, pues denuncien. Y si no le hace caso, las personas que deberían defendernos, pues tienen muchos motivos para irse de ese hogar o intentar irse. Porque un hombre así, pues les puede causar la muerte. Bueno, gracias. Deseo que hayan aprendido mucho con el video. Gracias por acompañarnos y juntos aprender más sobre este gran autor, César Abraham Vallejo. Muchas gracias y eso será hasta la próxima.